En esta parte de la diapositiva nos están mostrando los 11 aminoácidos que no son esenciales porque se pueden sintetizar en el organismo. Entonces nos dicen que 10 de ellos se sintetizan a partir de intermediarios en el metabolismo de la glucosa. 4 de ellos, glicina, serina, alanina y cisteína, se sintetizan a partir de intermediarios de la glicólisis, como el fosfoglicerato, que nos lleva a la síntesis de serina y glicina, y a partir de serina se sintetiza cisteína, y el piruvato, que nos lleva a la síntesis de alanina. Hay dos intermediarios del ciclo de Krebs, el oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato. El oxaloacetato, a partir de él se deriva aspartato, y del aspartato se deriva la asparagina. Del alfa-cetoglutarato se producen los otros 4 que son derivados del ciclo de Krebs, que son el glutamato, a partir del cual se produce la glutamina, glutamato, a partir del cual se produce la prolina, y el glutamato semialdehído, a partir del cual se produce la arginina, compartiendo algunas reacciones del ciclo de la urea. Aquí tenemos aminoácidos que cuando se degradan producen intermediarios que sirven para la síntesis de glucosa, es decir, son glucogénicos, y hay otros aminoácidos que cuando se degradan lo que producen son cuerpos cetónicos y son cetogénicos. Algunos aminoácidos se degradan y producen intermediarios que se utilizan tanto para la síntesis de glucosa como para la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces son tanto glucogénicos como cetogénicos. Entonces aquí tenemos la treonina, que es glucogénico y cetogénico, se degrada y produce glicina, y triptófano, que se degradan y producen alanina, serina, cisteína, y producen piruvato. Entonces, a partir de este piruvato, entonces, se puede producir glucosa, por lo tanto todos estos aminoácidos son glucogénicos. El triptófano, además, puede producir acetil-CoA, y esta acetil-CoA puede producir cuerpos cetónicos. La treonina, entonces la treonina también produce acetil-CoA y nos va a producir cuerpos cetónicos, por lo tanto la treonina es tanto glucogénico como cetogénico. La glicina, alanina, serina y cisteína sí son solamente glucogénicos. Aquí tenemos el ácido aspartico, que nos puede producir fumarato. Entonces el ácido aspartico solo es glucogénico. La tirosina y la fenilalanina entonces son glucogénicos y cetogénicos. Uno, porque también producen fumarato que puede llegar a la síntesis de glucosa, por lo tanto es glucogénico. Pero la tirosina y la fenilalanina también producen acetoacetato, y el acetoacetato ya es un cuerpo cetónico. Entonces estos aminoácidos, fenilalanina y tirosina, también son cetogénicos. Arginina, histidina, glutamina, prolina producen glutamato que se convierte en alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, estos aminoácidos, arginina, histidina, glutamina, prolina y glutamato, son glucogénicos. A partir del piruvato, que se produce por la degradación de estos aminoácidos, entonces también se puede producir alanina que va a la sangre. Recordemos que la alanina es uno de los transportadores de grupos amino hacia el hígado para llevar esos grupos amino para sintetizar urea, y de esa manera eliminar del organismo los nitrógenos. En esta parte de la diapositiva tenemos aminoácidos cuya degradación produce cuerpos cetónicos. Ya explicamos los que son glucogénicos y cetogénicos. Hay dos que son la leucina y la lisina, que son exclusivamente cetogénicos, no producen
ningún intermediario que pueda llevar a la síntesis de glucosa. Aquí tenemos en esta parte de la figura aminoácidos que son derivados de intermediarios de la glicólisis. Ya habíamos dicho, entonces, a partir de 3-fosfogliceratos se produce serina, a partir de serina se produce glicina y se produce cisteína. A partir de piruvato se produce alanina. A partir de cisteína también se puede producir piruvato. Lo vamos a ver aquí cuando veamos el metabolismo de la cisteína, o mejor, el catabolismo de la cisteína. En esta parte de la figura nos están mostrando la síntesis y la degradación de la serina. Entonces, síntesis: a partir de la glucosa se produce 3-fosfoglicerato, a partir de la 3-fosfoglicerato, por acción de la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, se produce 3-fosfohidroxipiruvato, que en una reacción catalizada en una transaminación nos produce 3-fosfo-L-serina, a partir de la cual se nos produce, por acción de una fosfoserina fosfatasa, la serina. Entonces, hasta aquí la síntesis de serina. Ahora, la degradación de serina. Entonces, la serina, una puede ser convertida directamente por una serina deshidratasa en piruvato, con la liberación de amoníaco, que posteriormente se convierte en amonio, o la serina por acción de una transaminación, por una reacción catalizada por una transaminasa, que requiere el fosfato del piridoxal, se convierte en hidroxipiruvato. El hidroxipiruvato por una reducción, en una reacción catalizada por una reductasa, se convierte en glicerato, el cual se fosforila por una quinasa para convertirse en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato se nos convierte en fosfoenolpiruvato, y el fosfoenolpiruvato se nos convierte finalmente en piruvato. En esta parte de la diapositiva nos está mostrando el metabolismo de la glicina. Entonces, la glicina se sintetiza básicamente a partir de serina y de treonina, nos dicen, de serina en una reacción catalizada por una transferasa, requiere de tetrahidrofolatos. En la reacción se produce N5, N10, metilen tetrahidrofolato. Y a partir de treonina se produce también la glicina. La glicina se degrada, entonces una degradación es por la enzima de clivaje, el cual nos produce CO2 y iones amonio, en la cual participan también folatos, NAD, y se produce NADH. La glicina entonces también se degrada en una reacción catalizada por una oxidasa, se convierte en glioxilato, que posteriormente se convierte en oxalatos, que nos dicen son los responsables de algunos de los cálculos que se producen a nivel renal. El glioxilato continúa su catabolismo, se convierte en alfa hidroxi beta cetoadipato y finalmente se convierte en CO2 y en agua. Entonces el glioxilato puede ser degradado hasta CO2 y agua. El glioxilato se puede producir también por una reacción de transaminación. La glicina, por transaminación, se convierte en glioxilato. Una deficiencia de esta transaminasa está asociada con una oxaluria primaria tipo 1. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando la síntesis y degradación de cisteína. Entonces, la cisteína se produce a partir de serina, los carbonos, y de metionina se aporta el azufre. Entonces, la metionina se convierte en homocisteína, y la homocisteína reacciona con la serina en una reacción catalizada por la cistatión beta sintasa y nos produce cistationina. La cistationina en una reacción catalizada por una cistationasa
entonces nos produce la cisteína y nos produce alfa-cetobutirato. El alfa-cetobutirato se convierte en propionil-CoA en D-metilmalonil-CoA, en L-metilmalonil-CoA y finalmente en succinil-CoA, que ingresa a las reacciones del ciclo de Krebs. La cisteína continúa su catabolismo para producir cisteína, ácido sulfínico, que en varias reacciones entonces finalmente produce piruvato. Aquí cisteína produce piruvato, libera grupos sulfato, inicialmente como grupos sulfito, que se convierten en sulfato, que se pueden utilizar para sintetizar moléculas fosfoadenosina 5-fosfosulfato, que es una molécula que es donadora de grupos sulfato para aquellas macromoléculas del organismo que necesitan grupos sulfatos. O los grupos sulfatos también pueden ser eliminados en la orina.